El sol de la tarde en Barcelona entraba a raudales por los ventanales inmensos, pero la luz no lograba calentar el mármol frío de la mansión de Antonio. A sus 70 años, Antonio era un hombre roto, un millonario cuyo único lujo era la pena. Se movía entre muebles antiguos, reliquias de una vida pasada que se había extinguido una década atrás en un accidente de carretera que le había arrebatado a su esposa y a su hija. La casa era un mausoleo de terciopelo. En el centro de su salón principal, dominando la vista al Mediterráneo, se alzaba un piano de cauda Steinway, pulido hasta el espejo, pero mudo. Nadie lo había tocado desde el día de la tragedia. Antonio, antes un aficionado apasionado, había sellado el instrumento, guardando la llave junto a su corazón. Doña Pilar, la gobernanta de toda la vida, observaba a Antonio con una mezcla de respeto profesional y profunda lástima. Ella manejaba la casa con mano de hierro, asegurándose de que el silencio fuera tan impecable como la limpieza. Antonio era un hombre generoso con sus empleados, pero terriblemente ausente. Esa mañana, Antonio se despertó con el mismo peso en el pecho. Hoy era el aniversario. Se puso su traje de lino, demasiado grande para su cuerpo encogido, y le pidió a su chofer que lo llevara a un sector de la ciudad que no visitaba nunca, un área bulliciosa y cruda, lejos de la calma burguesa de su barrio. Necesitaba ruido, algo que disipara el eco de su propia soledad. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en la confluencia de dos avenidas ruidosas, Elena luchaba contra el viento y el smog. Elena tenía solo 6 años, pero la vida le había enseñado la aritmética dura de la supervivencia. Llevaba una pequeña caja de cartón con chicles y caramelos de menta. Su ropa estaba limpia pero gastada, y sus ojos eran grandes, demasiado serios para su rostro infantil. Cada euro que ganaba no era para un juguete o un helado, era para la farmacia. Su madre, Clara, padecía una enfermedad crónica que requería medicamentos caros y constante vigilancia. Clara era costurera, pero la enfermedad la mantenía postrada la mayor parte del tiempo. Elena era el motor. Eran las 2 de la tarde. El semáforo en rojo era su escenario. Los conductores la ignoraban, o peor, la miraban con desprecio o lástima inútil. Hoy, Elena estaba especialmente cansada. Las ventas habían sido bajas. Necesitaba 50 euros para el medicamento especial que su madre requería ese mismo día. Si no lo conseguía, la fiebre volvería. Antonio se detuvo en ese mismo cruce. Iba en su coche oscuro, blindado, una burbuja de riqueza en medio del caos. Estaba observando el tráfico, absorto en sus recuerdos, cuando vio el destello de una pequeña figura acercándose a la ventanilla. Era Elena. Su determinación, a pesar de su tamaño, era notable. Ella golpeó suavemente el cristal. Antonio, molesto por la interrupción de su introspección, bajó la ventanilla solo unos centímetros. El ruido de la calle entró de golpe. «Señor, ¿quiere chicle o caramelo? Tengo menta fresca. Es buena para el aliento», dijo Elena, con una voz sorprendentemente clara y profesional. Antonio la miró. Sus ojos no mostraban la típica mendicidad, sino una urgencia práctica. Vio en ella la misma edad que tendría su propia hija, si la vida no hubiera sido tan cruel. La similitud, aunque solo fuera una sombra proyectada por su dolor, lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. «¿Cuánto cuesta la caja entera?», preguntó Antonio, con la voz áspera por la falta de uso. Elena calculó rápidamente. «Tengo 40 caramelos y 20 chicles. Serían 10 euros, señor». Antonio extendió un billete de 100 euros. «Quédate con el cambio y dame toda la mercancía». Elena dudó. Era demasiado dinero. Sus ojos se abrieron, pero no por avaricia, sino por la repentina posibilidad de paz. «No, señor, yo solo quiero el precio justo. Es demasiado. No puedo aceptarlo». Antonio se irritó. No quería lidiar con ética infantil. Quería que desapareciera. «Tómalo. Es un regalo. Y ahora vete», dijo, con un tono más duro de lo que pretendía. Elena, sin embargo, no se movió. Ella sostuvo el billete en la mano pequeña y arrugada y le devolvió los caramelos, pero luego hizo algo inesperado. Sacó un pañuelo de papel cuidadosamente doblado de su bolsillo, tomó una de las pequeñas botellas de agua que vendía y se la ofreció. «Usted está muy pálido, señor. Beba un poco de agua. El dinero le agradezco, pero tome el agua por mi mamá. Ella dice que la salud es más importante que el dinero».
La inocencia del gesto desarmó a Antonio por completo. Nadie, en años, le había ofrecido algo. Solo le pedían. «¿Qué haces aquí sola?», preguntó Antonio, bajando completamente la ventanilla. «Vendiendo, señor. Necesito comprar la medicina para mi madre». Antonio sintió un escalofrío. El destino, la palabra que siempre había despreciado por ser una excusa barata para el sufrimiento, parecía haber orquestado este encuentro. «¿Cómo te llamas?» «Elena». «Elena, yo soy Antonio. ¿Dónde está tu madre? ¿Vives cerca?» Elena señaló tímidamente un bloque de apartamentos modestos, a unas cuantas calles. Antonio tomó una decisión impulsiva, la primera en años. Le ordenó a su chofer que estacionara el coche y que esperara. Salió a la calle ruidosa, sintiendo el calor pegajoso de Barcelona sobre su piel. Por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en el pasado. «Vamos, Elena, llévame con tu madre». Elena lo miró con desconfianza. Era un hombre elegante, imponente. «Usted no es policía, ¿verdad?». Antonio sonrió levemente, una expresión olvidada en su rostro. «No, Elena, soy solo un viejo que necesita compañía y quizás una menta fresca». El apartamento de Clara era diminuto, pero inmaculado. Clara, a pesar de la palidez de la enfermedad, tenía una nobleza silenciosa. Al ver a Antonio, un extraño evidentemente acaudalado, se alarmó. Antonio explicó rápidamente, omitiendo detalles de su riqueza. «Mi nombre es Antonio. Su hija me ayudó en la calle. Yo vi que usted no está bien. Necesito saber qué necesita». Clara, avergonzada por el estado de su hogar y su propia debilidad, trató de disculparse. «Estamos bien, señor. Elena es muy responsable. Solo es el resfriado de siempre». Pero Antonio no era tonto. Vio los frascos vacíos, la toalla húmeda sobre la frente de Clara, la preocupación en los ojos de Elena. «No, no lo están. Haré que un médico venga de inmediato y pagaré lo que haga falta». Clara, acostumbrada a luchar sola, sintió las lágrimas en los ojos. La resistencia era inútil. Antonio llamó a su médico personal, el doctor Torres, y le ordenó que viniera de inmediato al lugar que le indicaba. Ese día marcó el inicio de la revolución silenciosa en la vida de Antonio. El diagnóstico de Clara no fue grave, pero sí requería tratamiento constante y reposo. Antonio no lo dudó. Pagó el alquiler por adelantado, garantizó los medicamentos y prometió a Clara que Elena no tendría que volver a vender caramelos en la calle. Elena iría a la escuela. Antonio regresó a su mansión transformado. El silencio aún era pesado, pero ahora había un propósito. Doña Pilar lo recibió con su habitual ceño fruncido. «Señor Antonio, ha estado fuera por horas. ¿Qué sucedió?». Y, si me permite, el doctor Torres llamó preguntando por qué le ordenó ir a un barrio tan peculiar. Antonio se quitó el saco y lo tiró sobre una silla antigua, un gesto de irreverencia que sorprendió a doña Pilar. «Sucedió que conocí a alguien, Pilar, una niña y su madre, y necesito que prepares la habitación de invitados al final del pasillo. Será para una señora llamada Clara». Doña Pilar casi se atraganta con el aire. «Señor, ¿una señora? ¿En la casa? ¿Sin referencias? Señor, usted sabe que la mansión es un lugar privado. No podemos simplemente traer gente de la calle». «Lo sé, pero lo harás, Pilar, y quiero que las trates con el máximo respeto. Elena y Clara son ahora de alguna manera mis invitadas permanentes». La incredulidad de doña Pilar se convirtió en abierta sospecha. En el mundo de Antonio, la gente de fuera solo entraba con un interés. Antonio, en su dolor, era vulnerable a los oportunistas. A pesar de las protestas de Pilar, a la semana siguiente, Clara y Elena se mudaron a la mansión. Elena, con sus 6 años, se movía por el lujo con una mezcla de asombro y cautela. Nunca había visto tanto espacio. Clara, sintiéndose mejor, trataba de ayudar a doña Pilar, pero Pilar insistía en mantenerla alejada de las tareas importantes. El vínculo entre Antonio y Elena floreció rápidamente. Elena no le temía a su tristeza. Ella le preguntaba sobre sus días, le contaba sobre su maestra y, lo más importante, le preguntaba sobre el piano. Una tarde, mientras Antonio leía un periódico en la biblioteca, Elena se acercó a él. «Señor Antonio, ¿por qué el piano está allí si nunca lo toca?». Antonio sintió la punzada habitual. «Era de mi esposa, Elena, y de mi hija. Ellas tocaban, yo tocaba, pero ya no hay música». «¿Está triste la música por ellas?», preguntó Elena, ladeando la cabeza. «Sí, pequeña, está muy triste. Y yo también.
Elena se sentó a su lado, sus piernas colgando. Si tú estás triste y la música está triste, ¿por qué no tocas algo triste? Así no estarás solo. La lógica era simple, demoledora. Antonio pasó la mano por el cuero del sillón, la respiración entrecortada. Nadie le había dicho algo tan profundamente simple en 10 años. Poco a poco, Elena se convirtió en su sombra. Ella no pedía dinero ni favores. Pedía cuentos e historias. Antonio empezó a recordar los detalles pequeños de su vida pasada, detalles que había enterrado. Compartió con Elena cómo conoció a su esposa en el conservatorio, cómo su hija solía garabatear notas musicales en cualquier papel que encontraba. Una tarde, Antonio se encontró de pie frente al piano. Era la primera vez en años. Tocó las teclas sin sonido, imaginando la melodía. Elena lo observaba desde la puerta, silenciosa. ¿Qué tocas, señor Antonio? Nada aún, Elena. Solo estoy sintiendo la madera. ¿Y qué siente la madera? Siente frío, Elena, necesita calor. La presencia de Elena era el calor. Ella trajo de vuelta a Antonio a la vida sin pedir permiso. Mientras tanto, doña Pilar vigilaba cada movimiento, y no era la única. Había un pequeño grupo de personas que veían en Antonio no un hombre, sino un testamento. Eran sus sobrinos lejanos, Fernando y Luisa, y el abogado de la familia, el señor Gálvez. Aunque no tenían contacto regular, se mantenían informados por un empleado clave, Ricardo, el jardinero, quien también era sobrino de doña Pilar y siempre estaba buscando ascender. Ricardo era ambicioso y resentido. Había trabajado duro, pero Antonio nunca lo había ascendido. Ahora, con la llegada de Elena y Clara, veía su oportunidad de ascenso evaporarse, o peor, veía la fortuna de Antonio destinada a 2 extrañas. Ricardo y doña Pilar, aunque por diferentes motivos, compartían la desconfianza hacia las nuevas inquilinas. Ricardo actuaba por avaricia. Pilar actuaba por lealtad mal entendida y un deseo de proteger la memoria de la antigua familia. Una noche, mientras Antonio cenaba con Elena, riendo por primera vez de verdad en la casa, Ricardo se reunió con el señor Gálvez en un café alejado de la mansión. «Están demasiado cómodas, señor Gálvez», susurró Ricardo. «El anciano está gastando miles en medicinas y ahora quiere pagar la mejor escuela privada para la niña. Esto tiene que terminar». Gálvez, un hombre seco y calculador, tomó un sorbo de su café. «Antonio es viejo, Ricardo, pero no es tonto. Si las echamos sin motivo, sospechará. Necesitamos pruebas de que son unas oportunistas, de que su intención siempre fue el dinero. Clara es demasiado honesta, y Elena es una niña. No tenemos nada», se quejó Ricardo. Gálvez sonrió con frialdad. «Si no hay pruebas, se fabrican. Ricardo, ¿hay algo valioso en la oficina que Antonio no use a diario? ¿Alguna joya, algún documento que pueda ser movido para causar pánico?» Ricardo pensó. Antonio guardaba un anillo de sello familiar, de oro macizo, que había heredado de su padre. Estaba en una pequeña caja fuerte que usaba rara vez. El anillo de sello es de gran valor sentimental. Si desaparece, Antonio pensará que han entrado a robar. «Mejor aún», dijo Gálvez, «si el anillo desaparece y lo encontramos convenientemente cerca de las pertenencias de la señora Clara, la reputación de estas intrusas se destruirá. Antonio, en su dolor, reaccionará de forma exagerada». Mientras la conspiración se tejía en la oscuridad, en la mansión, Antonio hacía un gesto monumental. Había decidido que Elena debía tener una educación formal, pero también quería asegurarle un futuro estable a su madre. Llamó a su abogado personal, uno distinto a Gálvez, para empezar a organizar un fondo fiduciario para Clara y Elena. «Quiero que tengan seguridad, doctor. No quiero que vuelvan a pasar necesidad». El doctor asintió. «Es una decisión muy generosa, señor Antonio». «Generosidad no, es una deuda. Me han devuelto la vida. Ahora me siento como un padre otra vez». La noticia de que Antonio estaba moviendo capital para un fondo fiduciario llegó a oídos de Gálvez a través de sus contactos en el banco. Esto aceleró sus planes. Necesitaban actuar inmediatamente. Si crees que el destino une a las personas correctas, escribe destino en los comentarios. El plan de Ricardo y Gálvez se puso en marcha. Ricardo, usando una llave de servicio, entró en la oficina de Antonio tarde por la noche. Abrió la pequeña caja fuerte, tomó el anillo de sello y lo guardó en su bolsillo. A la mañana siguiente,
Cuando Clara estaba ayudando a doña Pilar a cambiar las sábanas de una de las habitaciones, Ricardo se deslizó en la habitación de Clara, que estaba temporalmente desocupada mientras ella tomaba un baño. Ricardo deslizó el anillo de sello dentro de un neceser viejo que Clara guardaba en el fondo del armario. Horas después, Antonio notó la ausencia del anillo. Aunque no lo usaba, tenía la costumbre de verificar su presencia. Entró en pánico. Este anillo era la última reliquia tangible de su padre. Llamó inmediatamente a doña Pilar. «Pilar, el anillo de sello, el de la caja fuerte, ha desaparecido». El rostro de Pilar se endureció. Ella no necesitaba que Antonio le dijera lo que significaba. «¿Cuándo fue la última vez que lo vio, señor Antonio?» «Hace 3 días. Nadie ha entrado en la oficina salvo nosotros». Antonio, aunque estaba destrozado, trató de mantener la calma. Pero Ricardo, que había estado esperando este momento, intervino actuando con falsa preocupación. «Señor Antonio, con todo respeto, usted trajo gente nueva a la casa. Quizás deberíamos revisar sus pertenencias. Es horrible pensarlo, pero...» Antonio sintió la bilis subirle a la garganta. La idea de que Elena o Clara pudieran ser ladronas era como un cuchillo en su alma, pero el anillo había desaparecido, y el argumento de Ricardo era lógica brutal. «No, Ricardo, no voy a registrar a nadie. Confío en ellas». Doña Pilar, sin embargo, vio su oportunidad para proteger a Antonio de lo que ella consideraba una traición inminente. «Señor Antonio, es mi deber protegerlo. Permítame revisar la habitación de Clara y Elena. Si no encuentran nada, su confianza será reafirmada. Si encontramos algo, al menos sabremos la verdad antes de que sea demasiado tarde». Antonio se rindió ante la presión y el miedo de la pérdida. «Hazlo, Pilar, pero con discreción. Y si no encuentras nada, ni una palabra a nadie». Pilar fue directamente a la habitación de Clara y Elena, seguida por un Ricardo triunfante. Ella abrió el armario y casi de inmediato sintió el neceser en el fondo. Abrió el cierre y allí, brillando en la penumbra, estaba el anillo de sello. Pilar sintió que el suelo se le abría. Su corazón, aunque duro por los años, se rompió por Antonio. Ella había tenido razón en desconfiar, pero la realidad era más dolorosa de lo que había imaginado. Regresó a la oficina, el anillo en la mano, y lo colocó sobre el escritorio de Antonio. «Señor Antonio, lo encontré. Estaba en la habitación de Clara, escondido en su neceser». Antonio se tambaleó. Se aferró al escritorio para no caer. La traición, la decepción, era más amarga que la pérdida de su esposa, porque había permitido que la esperanza floreciera, solo para ser pisoteada. Miró el anillo, luego a doña Pilar. «¿Clara o Elena?». Apenas pudo susurrar. «No lo sé, señor, pero estaba allí». En ese momento Elena, que había estado buscando a Antonio para mostrarle un dibujo que había hecho en la escuela, entró en la oficina y se detuvo en seco. Vio el anillo en el escritorio y el rostro de Antonio, devastado. «Señor Antonio, ¿qué pasa? ¿Por qué tiene esa cara?». Antonio se volvió hacia ella, sus ojos llenos de un dolor que Elena no había visto antes. «Elena, ¿sabes algo de este anillo? ¿Lo has visto antes?». Elena miró el anillo. «No, señor. Es muy bonito. ¿Es suyo?». «Sí, Elena. Es mío. Y apareció en el neceser de tu madre. ¿Por qué estaría allí?». El terror se apoderó de Elena. Su madre nunca robaría. Nunca. Ella miró a doña Pilar y luego a Ricardo, que estaba de pie en el umbral, fingiendo preocupación. Clara, que había oído las voces elevadas, apareció en la puerta, aún con el pelo húmedo de la ducha. «Antonio, ¿qué sucede? ¿Por qué me miran así?». Antonio le mostró el anillo, la voz temblándole. «Clara, esto estaba escondido en tus cosas. Lo siento, pero tengo que preguntar, ¿tú lo tomaste?». Clara se quedó sin aliento. El shock la hizo palidecer aún más. «No, por Dios, Antonio, no. Yo nunca haría algo así. Usted nos dio todo. ¿Por qué robaría algo tan insignificante?». «Insignificante, Clara, no. Es la última cosa que me quedaba de mi padre», replicó Antonio, el dolor transformándose en rabia. «Debo suponer que te equivocaste de manera terrible. Yo te ayudé, te di un hogar, y yo le di mi gratitud, no mi robo», interrumpió Clara, las lágrimas rodando por sus mejillas. Doña Pilar, sintiendo que la situación se salía de control, se acercó a Clara. «Señora, por favor, el anillo estaba allí. El señor Antonio no puede simplemente ignorar la evidencia».
La escena era caótica. Antonio estaba a punto de ordenar a Clara y Elena que se fueran. El dolor de la segunda traición era insoportable. Pero entonces, en medio del llanto de Clara y la desesperación de Antonio, una pequeña voz cortó el aire con una claridad absoluta. Elena se adelantó. Ella no estaba llorando, estaba furiosa. Miró a Antonio, luego a Ricardo con una intensidad sorprendente. «Mienten, todos mienten», gritó Elena. Ricardo se puso rígido. «Niña, ¿qué dices? Vuelve con tu madre». Elena ignoró a Ricardo. Se acercó a Antonio, metió la mano en el bolsillo de su pantalón de escuela y sacó un teléfono celular viejo, de un modelo básico, pero funcional. Era el teléfono que usaba para llamar a su madre cuando estaba vendiendo en la calle. «Usted no nos tiene que echar, señor Antonio. Yo sé quién lo hizo, yo lo grabé». Antonio, Clara, doña Pilar y Ricardo se quedaron paralizados. Un silencio pesado cayó sobre la oficina. «¿Qué dices, Elena?», preguntó Antonio, su voz apenas un murmullo. Elena presionó un botón en el celular. Se escuchó un crujido, luego dos voces claras y maliciosas. Eran las voces de Ricardo y del señor Gálvez. Voz de Ricardo en la grabación. «Tiene que ser el anillo. Antonio lo extrañará, pero culpar a la mujer y a la niña será fácil. Él ya es sentimental, está vulnerable. Una vez que se deshaga de ellas, volvemos al plan original». Voz de Gálvez en la grabación. «Perfecto. Antonio nos firmará los documentos que necesitamos si está en shock. Lo importante es que Clara y la mocosa salgan de la casa hoy mismo. Es la única manera de controlar el fideicomiso». El rostro de Antonio se puso blanco, luego escarlata. Miró a Ricardo, que ahora sudaba profusamente, intentando retroceder hacia la puerta. Clara estaba en shock, pero la comprensión del sacrificio de su hija la inundó. Antonio se inclinó hacia Elena. «Elena, ¿por qué hiciste esto? ¿Cómo grabaste esto?». Elena bajó la vista al suelo. «Yo vi a Ricardo hablando con el señor Gálvez hace 2 días, cerca de Los Rosales. Ricardo estaba muy serio. Luego, ayer, vi a Ricardo entrar en la oficina tarde. Se me hizo extraño, porque doña Pilar siempre dice que nadie debe molestar las cosas del señor. Así que Antonio la animó. Así que me escondí. Yo sé que es espiar, pero a Ricardo no le gustamos, y escuché que planeaban algo malo. Yo no tengo cámara de video, pero el celular de mi mamá tiene grabadora de voz. Me acerqué a la oficina y grabé la conversación de ellos, muy bajito, cuando hablaban por teléfono para confirmar el plan». Elena levantó la vista, sus ojos de niña brillando con determinación. Apuntó con el pequeño celular a Ricardo. «La grabé después de que tomó el anillo de la caja fuerte. Él no lo puso en la bolsa de mamá en ese momento. Lo guardó en su bolsillo y dijo que lo pondría después. Yo no vi cuando lo puso en el neceser, pero grabé lo más importante». Elena presionó el botón de reproducir de nuevo, subiendo el volumen al máximo. La voz de Ricardo sonó, esta vez, con una pausa tensa y un susurro final. Voz de Ricardo en la grabación. «Sí, señor Gálvez. Mañana lo culparemos a él del robo de los fondos para el fideicomiso. Usaremos el escándalo de Clara y la niña como distracción. Grabé todo. Ellos querían culparte a ti». El impacto de esa última frase, la verdadera intención de los conspiradores, resonó en la oficina. No era solo deshacerse de Clara y Elena, era culpar a Antonio de malversación de fondos para poder tomar control legal de su patrimonio. Usar a Elena y Clara como señuelo había sido solo el primer paso. Antonio entendió la gravedad de la situación. Se giró hacia Ricardo, cuyo rostro era una máscara de terror. «Llamen a la policía. Ahora», rugió Antonio, una autoridad que no había exhibido en una década. Doña Pilar, que había presenciado todo, se apresuró a llamar a las autoridades, con el corazón roto por la traición de su propio sobrino, pero aliviada por la inocencia de Clara y Elena. Ricardo fue inmovilizado por Antonio y el chofer. El señor Gálvez fue interceptado en su oficina poco después, gracias a la información de la grabación. El clímax había terminado, pero la emoción apenas comenzaba. Antonio se acercó a Elena y se arrodilló frente a ella, ignorando su edad y su dignidad. «Elena, me salvaste. Salvaste mi honor y mi patrimonio, y lo más importante, me salvaste de cometer el error más grande de mi vida, culpar a la única familia que he tenido en años». Elena abrazó a Antonio con fuerza, sintiendo el temblor en el cuerpo del anciano. «Yo sabía que usted no era malo, señor Antonio, y mi mamá tampoco, tenía que probarlo». Antonio se levantó.
Su postura ahora firme, su dolor transformado en una claridad feroz. Miró a Clara, que sollozaba de alivio. «Clara, perdóname por un segundo de duda. Usted y Elena nunca más saldrán de esta casa, a menos que sea por decisión propia. Son mi familia». Doña Pilar regresó, con los ojos hinchados. «Señor Antonio, la policía está en camino». «Bien. Y Pilar», dijo Antonio con suavidad, «gracias por tu lealtad, pero a partir de hoy, Ricardo no existe para nosotros, y tú debes dejar de ver enemigos en la bondad». Pilar asintió, humillada pero profundamente agradecida de que la verdad saliera a la luz. El epílogo de esta historia se escribió con notas musicales. Con Ricardo fuera y Gálvez enfrentando cargos, Antonio sintió que el aire pesado de la mansión se disipaba. El silencio ya no era un eco de la muerte, sino el preludio de una nueva sinfonía. Una tarde, un mes después, Elena regresó de la escuela. Escuchó un sonido que nunca había oído. Entró al salón principal y vio a Antonio sentado frente al Steinway. Las cubiertas de las teclas estaban levantadas. Antonio estaba tocando. No era una pieza triste, aunque las primeras notas eran melancólicas. Era un nocturno de Chopin, lleno de ternura y esperanza reprimida. Las lágrimas corrían por el rostro de Antonio, pero esta vez eran lágrimas de liberación. Elena se sentó a su lado en el banco del piano, observando sus manos arrugadas moverse con gracia. «Señor Antonio, está tocando. La madera ya no está fría». Antonio detuvo la melodía y miró a la niña. «No, Elena, la música estaba esperando a su dueña. Y ahora que tengo una familia a la que dedicarle mi música, el calor ha vuelto». Clara se recuperó completamente con los cuidados y la paz mental. Ella y Antonio formaron una sociedad extraña pero perfecta, cuidando de Elena. Clara usó sus habilidades de costura no para trabajar por necesidad, sino para embellecer la casa, dándole el toque de hogar que la opulencia de Antonio había borrado. Elena creció siendo la hija adoptiva de Antonio en todo, menos en el papel, recibiendo su amor, su educación y, finalmente, el legado emocional de su música. Antonio nunca olvidó la valentía de esa niña de 6 años, que con un viejo celular le había salvado la vida y le había demostrado que la inocencia y la observación podían vencer a la avaricia y la traición. La mansión de Barcelona, que había sido un templo de la tristeza, se llenó de risas, de deberes escolares y, finalmente, de la música del Steinway, que había encontrado su propósito una vez más. Antonio había encontrado en Elena el destino que creía haber perdido para siempre. Si esta historia tocó tu corazón, dale like y comparte con quien es tu verdadera familia.